Eh, vamos a ver si se visualiza. Ya vamos, ahí está. Tenemos futuro con... Se ve bien, ¿no, Steph? Ya, te habilito entonces la opción para que seas anfitriona. Ya. Ya estás como anfitriona, ¿no, Steph? Ya, perfecto. Entonces, ajá, aceptas a quien se conecte. Ahí está el profesor Rodrigo Hawkins. Ya, perfecto. Bien, bueno, vamos a comenzar esta sesión en 3 minutos. Bueno, antes que nada, lo saludamos, ¿no? Y permítame presentarle al profesor José Carlos Fernández Salas. José Carlos, al igual que yo, es egresado de la Universidad Católica. Actualmente también es profesor de dicha universidad. Somos miembros integrantes del Grupo Peruano de Historia y Derecho de San Pedro. Y bueno, es un gusto tenerlo aquí nuevamente, puesto que él está haciendo, no solamente tiene una maestría en urbanismo por Harvard, sino también está haciendo el PhD, ¿no? El PhD en historia, enfocándose propiamente en historia del urbanismo. Y de hecho sus trabajos desde la tesis de pregrado, donde analiza el derecho de superficie, hasta la actualidad, pues involucran, ¿no?, un importante manejo de las instituciones del derecho y de la relación entre el derecho en sí como disciplina a través de las instituciones con otras disciplinas del campo académico, pues como ya les señalé, por ejemplo, el urbanismo y ahora la historia, ¿no? Bueno, bienvenido José Carlos, ¿no? Vamos a hacer la sesión a modo de una especie de entrevista para que nos conozca en primera instancia su trayectoria e investigación y en segunda instancia sus desempeños actuales, las líneas de investigación que actualmente está desarrollando en lo que va a ser pues su tesis doctoral. Como ya les hemos señalado, pues desde el inicio del ciclo, la tesis es un tipo de investigación el que te conduce a la obtención de un grado académico, en este grado pues el de PhD. Bien, bienvenido José Carlos, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, Carlos, por el espacio y gracias también por asistir a la sesión. Es la primera vez que estoy acá en la universidad, así que Hans me ha estado dando un tour por la universidad, así que estoy feliz de estar aquí. No sé qué sería lo mejor. Yo tenía unas diapositivas así cortas como para explicar dónde está mi investigación, dónde está lo que estoy haciendo, pero tal vez lo que sea más útil sería también que trabajemos como preguntas o Sí. que sea más útiles, no sé. Claro, sería interesante hacerlo tipo una entrevista, ¿no? Como habíamos comentado, y de ahí para que tú vayas a esto y luego fácil volvemos nuevamente aquí a hacer las preguntas. José Carlos, coméntanos, ¿cómo nace tu interés por la investigación jurídica? Además, obviamente, la necesidad de titularse por tesis, como abogado. A ver, claro, la tesis es hacia el final de la carrera, ¿no? Y creo que en el caso de ustedes están en los últimos ciclos o todavía... Noveno. Ya. Bueno, en mi caso hay como una suerte de paradigma que no necesariamente eso es lo que me motivó, pero como que los mejores alumnos en la facultad, en pregrado, los jalaban para ser asistentes de docencia de los profesores o estaban trabajando en proyectos de investigación. Hay una suerte de admiración que hay al profesor cuando estás en la facultad, porque hay profesores bien persuasivos en su forma de enseñar, bien, realmente, digamos, interesantes clases que puedan dar. Entonces, había una suerte, yo creo, de admiración que genera el propio espacio de una universidad. O sea, el espacio de una universidad, que es además lo apreciable de estar en un lugar, no estar estudiando por Zoom, como seguramente ustedes han estado por un tiempo. Estar en ese espacio donde hay eventos, donde hay una serie de actividades estimulantes, yo creo que eso es una cuestión que a mí me jaló a estar interesado en trabajar en el mundo académico, por un lado. Pero un episodio en particular, como para comentarles, yo, justo acá dice propiedad, yo lo que veo es temas de, me podríamos llamar derechos civil reales, propiedad. Y propiedad desde civil, pero luego me he centrado a otras ramas, derecho administrativo, pero lo que tiene que ver con propiedad. Derecho urbano, derecho constitucional, pero lo que tiene que ver con la propiedad. Hubo un concurso, eso no, creo que nunca lo hemos hablado, hubo un concurso cuando estaba en pregrado
que hizo Enfoque Derecho, que es un portal web de una revista de la Facultad de Derecho de la Católica que se llama Temis. Ese portal web, la gente publica artículos, está vigente hasta ahora, ¿ya? En ese entonces, estoy hablando del año 2008, 2009, todavía ya estaba ahí, es creo que el primero de los portales que hubo, e hicieron un concurso de artículos para alumnos, ¿ya? Para alumnos. Y es un artículo más o menos, adelante. Y es un artículo, era un artículo el que estaba en el concurso corto, ¿cuántas palabras? Unas 1000 palabras o menos palabras, entonces es una cosa más o menos sencilla de hacer. Y yo escribí un artículo que se llamaba Derecho Real de Posesión entre interrogantes. Derecho Real de Posesión, y lo que analizaba ahí era algo que venía de lo que había visto en mi clase de reales, luego yo fui asistente del curso de reales. La pregunta era, ¿la posesión es un derecho o no es un derecho? Que es un debate típico en los cursos de reales, de derecho de cosas, ¿ya? Porque algunos dicen que es un hecho, otros dicen que es un derecho, otros dicen que es otras cosas. Entonces yo di mi posición ahí, diciendo que la posesión es un hecho, y expliqué mi análisis conceptual bien teórico, bien en categorías, bien abstracto, no nada de ejemplos. Pero escribí ese artículo, sentí que lo escribí bien, y ganó ese concurso el segundo lugar, ni siquiera el primer lugar. El segundo lugar en ese concurso de artículos, y lo publicaron en la web de Enfoque Derecho. Eso es lo primero que publiqué alguna vez, ¿ya? Y eso me generó una suerte de, digamos, interés en lo que se generó después de eso. Se publicó varias personas me saludaron, me felicitaron, o me dijeron, oye, qué buen artículo, me parece bien interesante, que bacán que hayas hecho eso. Luego algunas personas comentaron el artículo en el portal, e incluso un profesor comentó el artículo, creo que criticando mi posición, pero al menos le dio atención. Alguien le dijo al profesor, adelante. Alguien le dijo al profesor, oye, hay un alumno que ha dicho esto, que no es lo mismo que está diciendo usted, mejorada, ¿por qué mejorada? Y el profesor dijo, ¿qué ha dicho? Y entró a ver, y supongo que ese día en la tarde escribió algo, ¿no? Y luego otro profesor también comentó ese comentario del profesor, Renzo Saavedra. Y entonces generó todo eso. Y eso, yo creo que en general el ambiente universitario, el ambiente académico me ha gustado siempre junto por el ambiente de la universidad, pero un gatillo de todo eso, yo creo que fue ese artículo, lo que generó como atención. Y luego ya trabajé un artículo adicional un poco más largo para una revista, todavía como alumno, con un par de colegas, con otro alumno, con Rodrigo La Rosa, que era alguien un poco menor que yo, y luego el trabajo en la tesis, que también lo trabajé, ahora les puedo comentar un poco a partes, pero no sé, eso que me hace decir que en realidad hay episodios, hay cosas hasta de vanidad, cosas creo que tiene que ver con el investigar, publicar y que tu nombre aparezca y demás. Exacto. Yo creo que tiene algo que ver con eso. De hecho, justo se acuerda, Cholo, lo que hablábamos sobre la idea del jurista, ¿no? La idea del jurista que está involucrado también con el prestigio. Esta idea de que uno publica un artículo, independientemente de que pueda ser una revista Scopus, Web of Science, que son ahorita, digamos, los indicadores más importantes en el mundo académico, el simple hecho de publicar, o sea, de que pase una especie de proceso ritual, ¿no? Como que postulas en un concurso, o que envía a algunos de ustedes presentan artículos a Enfoque Derecho. No sé si alguno de ustedes ha visto, ha leído, o también lo que es la revista Ius Verum, ¿no? También ha salido la publicación también que han sacado los chicos de Ius Verum, sobre todo la última revista, ¿no? Todo ese proceso de escribir es un proceso propiamente de investigación que, de más allá del lado plenamente académico, involucra un tema de prestigio, de reputación y de construcción, en este caso de José Carlos, ¿no? De su temprana carrera como investigador, pues, y ahora, como bien saben, pues, él ya está haciendo el doctorado en Harvard. Entonces es justamente un peldaño, ¿no? En lo que involucra su carrera académica y profesional. Y también la idea de ser un investigador o ser un jurista, que es, digamos, el estatus, que no es un título profesional, pero que es una etiqueta que suena muy bien, que suena mucho mejor que la etiqueta de abogado, ¿no? Que litigante o que profesor de una universidad, ¿no? Ya, si te consideran un jurista, que al final depende, pues, en realidad del convencionalismo, ya, pues, digamos, estás entre el toque intelectual, porque reitero,
conlleva también a lo que es el nivel de prestigio, por ejemplo, en la producción. Y José Carlos, y bueno, tal vez interesante ver si el artículo que ganó sobre qué temas trabajaban o no recuerdas El primero, ajá, sí, sobre posesión, justo como estaba. posesión también. Entonces, O sea, ese artículo, el primero que escribí desde chiquito de Ya. enfoque derecho era sobre posesión. ese era el tuyo. ¿Y el que ganó el concurso? No. Ah, ya, el que ganó no sé. No sé, no, ¿Quién será? Vamos a ¿Quién habrá ver. sido? Ahora, ¿quién será? Tal vez en Stanford o en Yale. O tal vez es un abogado que nunca volvió a investigar después de eso. Exacto, también puede ser eso, ¿no? Exacto. Y claro, ¿cómo llegaste a tu tesis que tiene que ver con el derecho de superficie? Sí, bueno, ahí ya tuvo que ver las prácticas. Ya no sé si a ustedes les piden prácticas preprofesionales, ¿no? Nos pedían un año de prácticas preprofesionales para regresar, para terminar, pero ese requerimiento, más que un requerimiento, en realidad la gente en la facultad, tal vez también para ustedes, practica porque quieres conseguir un trabajo más adelante, entonces al hacer prácticas vas haciéndote conocer y eventualmente puedes quedarte en el trabajo en el que estés haciendo. En ese entonces, aprovecho para mencionarles, era más que todo la gente estaba interesada en hacer trabajo en estudios de abogados, asesoría de clientes a corporativos, empresariales. Ahora, felizmente, creo que hay la tendencia a hacer trabajos creo que aportan más a la sociedad, como por ejemplo trabajar en el sector público, en ONGs, en cuestiones de interés público en general. Creo que eso es lo que ustedes también eventualmente hagan. Pero la cuestión es que yo estaba trabajando, en ese momento en un estudio de abogados, en el estudio Checopar. Estaba trabajando en el área civil del estudio Checopar. Y es específicamente una consulta que llegó, la que me hizo interesarme por algo, que era el derecho real de superficie. El derecho real de superficie, otro de los derechos reales en el Código Civil, en el libro quinto del Código Civil, que básicamente es este derecho de tener una propiedad sobre la construcción, ¿no? Por ejemplo, esta construcción por un determinado tiempo separada de la propiedad del suelo. Eso empezó a utilizarse harto en Perú hace unos 20, 30 años para emprendimientos comerciales. Plaza San Miguel, Jockey Plaza, Larcomar, todos esos son derechos reales de superficie. Y entonces llegaban esas consultas al estudio, y bueno, para no ser tan larga la historia, llegó una consulta específica que era bien fina, bien debatible. ¿Ya? Les puedo comentar si quieren el detalle, pero no, creo que no importa tanto ese detalle. La cuestión es que fue interesante la pregunta. Hice un informe que luego pasó al abogado asociado del estudio, pasó el filtro y luego se envió al cliente, qué sé yo. Pero ese tema me quedó como un tema bien interesante para investigar. Me estimuló, digamos, como algo que podía ser interesante. Y de eso pensé a hacer un artículo también. Justo que ahí salió. Entonces, voy a hacer un artículo, esto puede ser un buen tema de investigación. Alguien me había dado el consejo, que yo se los doy ahora, pero que no es mío, sino alguien me lo dio cuando estaba aunque quizás sí es un poco tarde para usted, pero cuando estaba en segundo ciclo de facultad, Romy Chang, que era profesora del curso de metodología de la investigación, dijo que en su caso, ella había elegido un tema para su tesis en segundo ciclo de facultad, es decir, temprano, y que más bien los siguientes ciclos lo que le ayudó fue que ese tema lo fue preguntando en distintos cursos a distintos profesores y fue cambiando y demás, pero fue acomodándolo y al final no fue difícil hacer la tesis al final porque ya tenía harto trabajado por un trabajo de este curso, por este trabajo de este curso, porque hicieron una exposición sobre esto, entonces tenía una buena cantidad de trabajo ahí hecho. Yo con ese momento dije, ya, este puede ser un buen tema, y empecé a utilizarlo en algunas clases y en algunos eventos que había, así también concursos. Ahí, al primer lugar al que lo llevé fue a un congreso que había de Derecho Civil hay un Instituto Peruano de Derecho Civil que hace un congreso anual. Ese año fue en Chiclayo, y había ponencias estudiantiles. Yo presenté la mía, la seleccionaron, y ahí presenté, y ahora que lo recuerdo, quedé en segundo, después otra vez. No gané ahí porque ganó una chiclayana. Creo que había algo de preferencia a los chicos de ahí, pero también presenté una primera versión de lo que había pensado de ese tema, el contrato de superficie y cómo se transfiere un derecho de superficie. Y luego, lo que hice fue también, y esto no necesariamente es la mecánica que todos deberían seguir, ¿ya? Pero yo lo que hice fue la tesis trabajarla como por iteraciones, sería el término, es decir,
hice primero una versión que era esa ponencia del Congreso. Luego hice una versión un poco más larga que fue para presentarla a una revista de Derecho, que ya en ese caso eran 12 páginas más o menos. Luego salió un concurso del Centro de Investigación de la Católica, que es el CICAP, para presentar documentos un poco más largos, y entonces trabajé un poco más en la tesis para eso, y luego cuando ya me junté con un asesor, que fue Martín Mejorada, es el profesor que comentó ese primer artículo que publiqué en el Instituto de Derecho, ese mismo profesor, ya con él tenía ya una base de esa tesis, y ya lo que hice fue completar más cosas sobre ese producto. Y lo hice en parte en la facultad, pero en parte en un intercambio que hice en Alemania en el último año de la facultad, pero más o menos esa fue mi mecánica. Es decir, hacerlo por iteraciones, no sé cómo más decirlo, o sea, como que por pasadas. No es que me senté y empecé a hacer, creo que es lo que están haciendo, el marco teórico. Luego el capítulo 1. Que eso es la mecánica de cada uno. Hay algunas personas que, digamos, no quieren pasar al capítulo 2, sino también al capítulo 1, y está bien, ¿no? Yo lo que, mi mecánica de trabajo es, yo tengo una idea, quiero sacarla de mi cabeza y ponerlo en el papel, aunque sea que salga. Claro. Y luego empezar a ir a hacer revisión. Y esa fue mi mecánica para la tesis. Claro, como podemos ver acá, chicos, una de las grandes ideas que nosotros desarrollamos en el curso es que cada uno encuentra su método, ¿no? Sobre todo en base a su propia la naturaleza de su investigación, ¿no? Y también a su estilo de estudio, ¿no? Eso, o sea, ustedes cuando elaboran una tesis, lo que deben buscar es justamente, primero que esa tesis les guste, eso ya lo hemos conversado a este inicio, si el tema no les gusta, va a ser un sufrimiento tal vez innecesario, ¿no? Y luego de eso, ver las herramientas, los insumos con los cuales uno cuenta para investigar. Por ejemplo, José Carlos, como también os he señalado, pone un caso de la vida real para desarrollar su investigación. No es parte simplemente de la legislación, es un caso, y a partir de ahí analiza la legislación como un insumo, una fuente, pero no es la única fuente que él va a utilizar en su investigación. Y en este proceso, sobre todo cuando lo presentaste, cuando estabas en el proceso de redacción y previa a la sustentación, ¿qué emociones, tal vez qué debates internos tenías en relación a la etapa previa a la sustentación de tu tesis? Bueno, a mí, como dices, el tema me interesaba, me gustaba, el tema que estaba investigando, y por eso, si hubiera un solo consejo que yo daría para investigar en general, eso lo digo también a mis alumnos, es el que has dicho, que es elegir un tema que te guste. Y eso incluye, yo creo, lo bueno es que en derecho absolutamente todo. Si a uno le gustan cuestiones de fútbol, por ejemplo, sí, no sé, a uno le gusta el fútbol, hay un montón de cuestiones contractuales, de regulación, de administración pública que tienen que ver con el fútbol. Incluso les estoy diciendo algo, ¿no? Si a alguien le gusta alguna cuestión de derecho ambiental, también hay un montón de cosas. O otras cosas, como por ejemplo, últimamente hay algo de derecho de moda, por ejemplo. También, que he visto que hay incluso un departamento dentro de un estudio de abogados que ve eso. Entonces, yo creo que ese es el mejor consejo que se podría dar, que creo que ya lo has dado. Entonces, a mí el tema me interesaba mucho, me gustaba cuando lo estaba trabajando, a pesar de que era un tema bien jurídico. Luego, cuando me enteré que tú estabas haciendo una tesis sobre Arguedas, sí, que debería haber hecho una tesis sobre algo más literatura y derecho, que me hubiera gustado aún más todavía, pero no, la mía era bien jurídica. Y sí escuchaba como alrededor el sufrimiento que típicamente tiene un tesista de nunca termina la tesis y todo el mundo le está metiendo presión. Eso, por ejemplo, no lo sufrí, porque yo tenía, digamos, el envío anémico de tener una base, y al ir al trabajo, al ir al estudio en el que yo trabajaba como practicante, iba a las 7 de la mañana, y de 7 con la mente fresca, yo trabajo mejor en las mañanas, de 7 a 8, 8 y media, avanzaba la tesis, el trabajo, y además tenía una base, y entonces solo ir a completar o desarrollar un poco más algunos puntos, algunos párrafos, y reuniones con el asesor de cuando en cuando. Entonces fue un proceso en realidad sencillo. No sencillo. No sencillo, pero no fue traumático.
Y además, y había una cosa también bien interesante que es, cuando uno está haciendo una investigación, es como el mundo o la sociedad te da, esa persona está investigando algo, algo va a darle al mundo, entonces le da un espacio. Y eso pasaba así, es decir, yo no tenía acceso a la biblioteca de, no sé, de otra universidad, pero cuando estás investigando te dan algún acceso, te consiguen un carnet o algo. Y eso me pasó con esto que les comentaba, que yo el último año de mi carrera no lo hice en la universidad, sino lo hice en un intercambio, que era en Alemania. Me fui por un año a Alemania, y ahí pasaba eso, pero multiplicado por 10, ¿no? Ahí le decía a alguien que estaba haciendo la tesis sobre el derecho de superficie, que tiene un equivalente bien similar en el Código Civil alemán, y todos te abren las puertas, profesores te reciben, te escuchan, ¿no? Entonces hay como, y todavía creo que hay eso, una suerte de, hay como un privilegio al investigador porque está aportando algo, cosa que no tiene alguien que esté haciendo sus expedientes y resolviendo un caso particular, alguien que esté investigando algo, digamos, en uno hay una suerte de sentido de que va a aportar algo. Y eso me abrió, por ejemplo, también lo de ir al Max Planck, a la librería del Instituto Max Planck en Frankfurt. Claro, la biblioteca de Gracias a Carlos Ramos también, que es el que facilitó eso. Eso también. Entonces, eso me pareció bonita experiencia, ¿no? Y sí, por eso tal vez me he quedado en cuestiones académicas. Sí, sí, eso es algo genial, ¿no? Es un buen espacio en la universidad, por ejemplo, como ustedes bien saben, aquí nosotros tenemos el doble convenio con Pace University, ¿no? La carrera más importante en Derecho Ambiental en el mundo, ¿no? Donde ya están, pues, por ejemplo, Belén y Julio, no sé si alguno lo conoce, ¿no? Están allá en Nueva York, ¿no? Y ya prácticamente han culminado el programa y además de poder titularse como abogados aquí con su tesis, también van a poder tener el máster, ¿no? En Derecho Ambiental. Entonces, así chicos, ustedes están en noveno ciclo, pueden aprovechar sobre todo con el manejo del inglés, ¿no? La posibilidad que la Universidad Científica les está brindando para que puedan ir a país. Y obviamente, bueno, acá tenemos por ejemplo a Steph, que es mi apoyo de docencia, que está pues en quinto ciclo y también está interesada en hacer una tesis sobre historia del derecho ambiental. Entonces ya puedes comenzar a perfilarte, ¿no? Con lo que es la investigación. Y por eso José Carlos es interesante, ¿no? Que también hemos venido yo señalando, no discutiendo, pero sí señalando que el campo donde puedes investigar y cerrar, digamos, tu trayectoria académica y decides sí o no ser una trayectoria o un desarrollo profesional en el plano de la investigación es justamente la hacer la tesis. En la Universidad Científica, felizmente, solo existe, al menos por ahora, no el formato de titulación por tesis, ¿no? Que ahora está en un formato de artículo académico, que es lo que queremos promover, ¿no? Y justo acá viene una pregunta, a lo cual a mí también siempre me genera algún tipo de intercambio de ideas y discusión con el área de investigación, es en relación a, ¿tú consideras que es más acertado hacer una tesis tradicional o una tesis en formato de paper académico? Yo tengo una postura, me adelanto, ¿no? Y como se les he dicho a ustedes, ¿no? Es mejor hacer el formato tradicional porque les ayuda a sintetizar poco a poco las ideas, ¿no? Que les ayuda a escribir, a hacer el ejercicio de escribir y luego perfilar, ¿no? Pero obviamente el gran problema de la tesis tradicional es que en muchos casos, al no tener muy bien abarcado el tema de investigación, y eso justamente les ponía el caso de mi tesis, ¿no? Al no delimitarlo bien, puedes terminar haciendo, pues, un Frankenstein, ¿no? Un gran texto, un gran collage de varios temas donde tienes que en cierta manera como que encasillarlo, ¿no? Para tratar un tema final, ¿no? ¿Tú qué consideras, José Carlos? Mira, nunca me han preguntado, pero ahora que lo pienso, pues me gusta la idea de que sea un paper, un artículo, porque comparado con, digamos, no sé, la católica, entre no sé, el 90% de los alumnos hace o expediente o programa de segunda especialidad, pues algo así como un expediente también, y un 10% hará tesis, ¿no? Comparado con eso, que el 100% haga, no una tesis tan larga, pero un artículo o una producción científica como un paper, creo que me parece bien como política, ¿ya? Como política. Ahora, entre un paper y una tesis, yo creo que es mejor una tesis, ¿ya? Tradicional. Ajá, porque la tesis, y eso es un valor que tuvo para mí, bueno, ya no tanto en la parte académica, pero en la parte profesional, por ejemplo, es que
al hacer una tesis en algo, tú eres el más experto de cualquier persona en eso, en ese tema. Si está bien delimitado, ¿no? Claro. Si es una tesis sobre el derecho real de posesión, no, pues eso hay 20.000 tratados, ¿no? Literalmente. ¿No? Pero si tu tema es cómo el derecho ambiental cambió en su historia por el derrame de petróleo de tal fecha o de tal año y cómo hubo una tendencia mundial sobre tal cosa, eso sí nadie lo ha investigado, entonces tú eres el más experto en eso. Entonces, en mi tema, el derecho de superficie y su aplicación, digamos, comercial en el Perú, eso no había nadie que hubiera investigado. La única tesis sobre el derecho de superficie que había habido en Perú era del año 1983-84 de Carlos Cárdenas Quirós. Y entonces, en la práctica, no había, en el estudio de abogados en el que yo trabajaba, yo era, bueno, luego me contrataron como asociado del primer año, entonces yo era el asociado último, pero a mí me preguntaban sobre el tema de derecho de superficie porque ni los asociados ni los socios sabían del tema. Yo había investigado eso por un año, o más, un año y medio. Entonces, eso yo creo que permite un trabajo largo, un trabajo en el que te has metido a revisar todito lo que hay sobre un tema, lo has recolectado, has hecho una suerte de síntesis de eso, y luego has aportado algo, has dicho, acá está el vacío, acá está donde debe esto cambiarse, y has comentado cómo esto va a implicar en la respuesta a tu pregunta, qué sé yo. Entonces, eso creo que te da un trabajo que has hecho de manera más profunda. Mientras que un artículo podría también hacer algo así, pero por la extensión podría haber el peligro de que en realidad haces una mirada más superficial a una temática, pero no has hecho una recopilación completa de todo lo que hay, y el aporte podría ser un poco más superficial también. Entonces, incluso ya no es un aporte tan, no solo a lo académico, a la investigación, sino también el que haya escrito un paper no va a ser visto como el experto, ultra experto en eso. Entonces, creo que por eso me inclinaría por una tesis, digamos, a la tradicional, que es una tesis larga, una tesis bien investigada, bien profunda. Sí, creo que me iría por eso. Y tal vez sí daría algún tipo de opción, de que no necesariamente sea obligatoria, ¿no? Que haya alguna otra opción, ¿no? Que haya alguna, tal vez sea buena idea la de también, hay un formato de graduación que creo que me dice que no hay acá, pero de memoria de trabajo, ¿no? Que es Sí, de no hay 2, 3 años de trabajar en algún lugar, hacer una memoria que reflexiona sobre tu práctica, algo así, ¿no? Lo que sí me gusta mucho son los expedientes, que eso es, Sí, a mí también me gusta mucho la idea de los expedientes. y hay que regalar el título ahí. Y es casi, y también, claro, y también depende, ¿no? Qué tipo de expediente coges, ¿no? Muchas personas cogen expedientes fáciles, de temas rebuscados, de temas súper manoseados. Entonces eso hace que tu investigue, tu propio examen de grado no tenga, digamos, este carácter ritual que les había dicho, ¿no? Esta incorporación a lo que es una comunidad académica y profesional, sino a ellos propiamente como un examen más, ¿no? Entonces ese es, digamos, el de mérito, no es de mérito propiamente, pero digamos esa cereza del pastel que le falta, ¿no? A un examen de grado, por ejemplo, a un examen de titulación por expediente, ¿no? Porque sí tiene pues una sustentación de tesis. José Carlos, y a partir de tu tesis de pregrado, tú puedes decir que esa te abrió justamente las puertas hacia Harvard, ¿no? O hacia los estudios en el extranjero, y trabajaste en tus, ¿podrías decir que ese sería tu punto de partida o comenzaste a desarrollar tus líneas de investigación a partir de eso? Bueno, claro, ahí he estado trabajando en lo que hoy día se llama el derecho inmobiliario, ¿no? Derecho registral inmobiliario o derecho de propiedad. Pero no, en realidad, fíjate, o sea, ese camino que estaba siguiendo era más bien un camino para ser un abogado, digamos, un poco más en la línea tradicional, que sería estar en un trabajo, en un estudio de abogados. Luego de eso la gente va y hace una maestría en Derecho de un año, que es una cosa bien rápida en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y luego vuelven y son socios de un estudio. Entonces había una línea de carrera ahí. En eso yo estaba hasta ese momento. Pero lo que pasó fue, bueno, ahí me metí en varias cosas. Para empezar, yo cuando terminé la carrera, yo sentía que solo trabajar iba a ser iba a ser muy bien fácil. Iba a ser ingenioso además. No, porque veía temas bien interesantes. Ah, Yo, en realidad,
sí, yo sé que hay mucha gente que se queja de su trabajo y demás, pero como a mí me gustaba el tema de derecho y derecho inmobiliario, a mí me encantaba el tema. Entonces yo hacía horas extra y demás, y nunca me ha costado eso porque me era interesante. Y eso es el tema en general de la tesis, pero de la vida en general. Si uno encuentra alguien que está haciendo lo que le interesa, no es ni siquiera costoso, que te paguen todavía por eso, en realidad no me era tan complicado. No tanto por eso, sino porque a ver, o sea, yo estaba trabajando en un área inmobiliaria, trabajando en un estudio, pero empecé a ver una cuestión que se llama derecho urbano, ¿ya? Lo que pasó en la historia es que en el estudio Chocopar había un área civil, ¿ya? Que es la que veía derecho civil. Pero el estudio Chocopar tuvo una fusión con un estudio internacional que se llama Baker McKenzie. Y Baker McKenzie no tenía área de derecho civil porque en Gringolandia no hay derecho civil como área. No existe, Claro, es derecho privado, podríamos decir, entonces no había, no calzaba con su esquema. litigios, comercio, ¿no? Contratos. Entonces, lo que empezamos a hacer nosotros fue una cosa que se llama real estate law, ¿no? Bienes raíces. Y acá no hay tanto como derecho inmobiliario, podría decirse. Claro, señor. Entonces pasamos a hacer derecho inmobiliario, pero eso, hacer derecho inmobiliario necesita temas no solo civiles privados, sino de derecho administrativo, urbanístico, propiedad estatal, registral inmobiliario, tributos también, porque tributos municipales, impuestos prediales, todo lo que le analizas a una empresa que va a comprar un inmueble. Y eso me interesaba, a mí me gustaba la parte inmobiliaria y vi que no solo la parte civil, sino la parte de derecho público también. Y no había nadie más que viera civil y público, ¿no? Había los administrativistas que no sabían civil y los civilistas que no sabían público. Y yo y un par más de asociados jóvenes empezamos a hacer eso. Eric Lau también y Luis Francisco Paz, que está actualmente en el estudio Miranda. Entonces, ahí yo me hallé como una cuestión que me interesaba, pero nunca, y esa es la pregunta que me llevó a la maestría, nunca entendía por qué diablos hay reglas urbanísticas sobre la zonificación. Por ejemplo, ¿de dónde sale que un edificio, digamos que este es un edificio que está en medio de la ciudad, ¿no? Este es un campo, ¿ya? Pero si estuviera en medio de la ciudad tendría límite de altura, 3 pisos o 5 pisos, ¿ya? Incluso ni siquiera es por 3 pisos, sino a veces es 1.5 el ancho de la vía más los retiros, y eso se proyecta. ¿Y eso de dónde sale? ¿Por qué es así? ¿Por qué a veces te dan más? ¿Por qué a veces te dan menos? Eso yo como abogado lo entendía, me lo sabía explicar a los clientes, pero no entendía de dónde venía, cuál era la lógica de eso, ¿ya? Entonces, eso me hizo interesarme en una maestría que no sea de derecho, ¿ya? Eso más ver que todo el mundo va a una maestría en derecho y no quería hacer lo mismo, además la maestría en derecho era solo un año, yo pensaba ir a Estados Unidos además, ¿no? Y quería postular a todas las universidades allí más conocidas, pero no quería estar un año nada más ahí, y las maestrías en otras ramas, en lo que yo quería en ese momento era políticas públicas, ahí sí eran 2 años. 2 años de, digamos, sí, relacionarte bien con la universidad, conocer el campus, los profesores, las actividades y demás. Y encontré esa maestría en políticas públicas en el ámbito urbano, que era la maestría en planificación urbana en Harvard. Entonces, de ahí viene. Y ahí hice esa maestría para tratar de entender cómo funciona la ciudad, ¿no? Y ahí es donde me metía casi como la segunda carrera que hice en esa maestría, que es urbanismo, que es toda una ciencia aparte, o una disciplina aparte. Luego descubrí que ni los urbanistas ni los arquitectos saben por qué es tanta altura, tantos pisos, porque para ellos no está tan claro tampoco, para ellos son los abogados los que lo saben, en realidad los abogados no lo saben. Pero ya entendí mejor de dónde vienen las lógicas de este tema inmobiliario, pero de ahí viene. Y prefería hacer una maestría que no sea en derecho, que me parecía más aburrido, que ya estaba, ¿no? Y así como veo. Y tú consideras entre la disciplina propiamente del derecho y la otra disciplina, en este caso sería el urbanismo, ¿facilitó el desarrollo de tus investigaciones o manera complicada? ¿Cómo te sentías justamente ya tal vez entre 2 disciplinas, bueno, en 2 disciplinas académicas? O sea,
lógicamente la complica, pero te permite con eso aportar cosas novedosas que no estaban antes, ¿no? Y en específico es justo algo de lo que ponía acá, que es, igual siempre me siguió interesando la propiedad, digamos, el ámbito inmobiliario, pero el estudio del derecho es como si el derecho fuera una categoría abstracta. Está la posesión como un concepto o el acto administrativo como otro concepto. Pero cuando despliegas eso en la realidad, las cosas suceden de una manera que no necesariamente tú has previsto en el derecho. Y eso es un poco lo que iba en esto. Es decir, digamos, ahí tal vez te puedo poner algún ejemplo. La anticresis, no sé si han escuchado de la anticresis, es un derecho real de garantía que está en el Código Civil, ¿no? Y que había los profesores, digamos, de Derecho Civil dicen, ese tema de la anticresis nunca se usa, ya deberíamos derogarlo del Código Civil, ya debería salir, porque nunca se usa, solo se usa hipotecas, superficie, propiedad, usufructo. Y sin embargo, si uno mira el mapa, es decir, espacializa el uso del derecho civil y de los derechos reales, por alguna razón, que sería una buena investigación hacerla, ¿por qué? En el sur andino se utiliza la anticresis como una alternativa a la hipoteca, porque la gente normalmente puede que no tenga sus propiedades inscritas, entonces usan la anticresis. La anticresis es básicamente que yo tengo una propiedad y tú necesitas vivir en algún lugar y yo necesito liquidez, pero no quiero deshacerme de mi propiedad, entonces te doy la propiedad, tú empiezas a vivir ahí como inquilino y me das tu capital, ¿no? Tus $30,000, digamos. Entonces yo trabajo ese capital y en algún momento te devuelvo y tú me devuelves la propiedad. Esa es la anticresis. Eso, en Lima, creo que recién por ahí he visto algún aviso, no, pero no hay. Pero eso sí se utiliza un montón en Cusco, en Apurímac, en Puno, en Bolivia. Pero ¿por qué? ¿Qué cosa del espacio hay que ahí sí, acá no? Eso es una pregunta, ¿no? Entonces, lo que creo que me ha aportado esa segunda especialidad, pues esa segunda carrera es cómo varía el derecho en el espacio, ¿no? Lo que, digamos, a veces ya luego pensándolo, reflejando o reflexionando sobre el tema, le he llamado el análisis espacial del derecho, ¿no? Que el espacio tiene una repercusión en cómo se aplica el derecho. Entonces, sí, creo que eso ha aportado las investigaciones. Sí, interesante, ¿no? Como hemos visto, estudiantes, José Carlos, pues, si se dan cuenta, lo que más le ha guiado, ¿no? En su camino por desarrollar el posgrado ha sido su curiosidad y el interés de conocer nuevas cosas. Entonces es importante en un investigador, ¿no? El investigador siempre tiene que tratar de, no tratar, tiene que cuestionar propiamente la realidad objetiva que aprecia. Eso ya lo hemos visto también al momento de buscar el problema de investigación. Tienen que estar con los 5 sentidos, que se quiere decir, habituados a encontrar o algún cuestionamiento o alguna controversia o tal vez algún problema. José Carlos, y ahora coméntanos, ¿cuáles son tus líneas de investigación actuales o cuál es la investigación que estás desarrollando pues, en el doctorado y cómo, si es que tú lo consideras, se conecta, ¿no? Con lo que has ido desarrollando desde este pregrado? También tienes la computadora, tal vez para explicarlo también. A ver, sí, les muestro un poco acá, pero y es un poco lo que ya les estaba comentando. Lo voy a poner. Un poco. Bueno, lo que les decía es, a mí me interesaba el tema de la propiedad urbana, el tema inmobiliario, y es lo que estuve diciendo como asistente de un curso cuando estaba en pregrado, luego hice la tesis de licenciatura sobre eso, luego estuve trabajando en un estudio de abogados viendo ese tema, y hice la maestría en eso. Lo de la maestría es esto que les comento, digamos, esto es digamos un esquema de lo que les estoy diciendo, es decir, un objeto jurídico, yo creo que a veces solo lo analizamos desde un determinado eje, pero se le puede agregar 2 ejes diferentes que son el tiempo, cómo cambia ese objeto en el tiempo, y cómo cambia ese objeto en el espacio. En el espacio ya les he comentado un poco, en el tiempo es lo que creo que es lo que estoy haciendo ahora en el doctorado, pero eso, les comento un poco a qué me refiero. Digamos, eje 1, es decir, cómo cambia la realidad jurídica o las instituciones jurídicas cuando cambias el espacio. Entonces, pensaba poner un par de ejemplos sobre esto. Por ejemplo, en reales, ¿no? que es mi tema, ¿no? Propiedad, linderos, propiedad predial,
eso es algo abstracto, que está en los manuales, que está en el artículo tal del Código Civil, pero si uno mira la realidad en una ciudad, va a ver que por alguna razón acá tienen esta disposición de los terrenos, ¿no? Porque los terrenos fueron divididos de determinada manera, porque la calle pasa por acá, entonces como la calle pasa por acá, la construcción tiende a encontrarse en este lugar. Entonces, ese tipo de factores espaciales o físicos tienen que ver, redundan con cómo se reproduce el derecho. Entonces, evidentemente, la pelea más complicada en términos jurídicos va a ser entre los que están por acá. No se van a pelear mucho por las propiedades hacia el final, sino más hacia lo que da hacia la calle, que es lo más valioso, lo que es más importante, por ejemplo. Entonces, ahí de nuevo es un poco ver el espacio influenciando el derecho. Otro ejemplo era el que les comentaba. La definición de anticresis es una que podemos verla solamente en abstracto, pero si vemos dónde se aplica, probablemente se aplique en estos lugares y en estos no. Y aquí hay un mapa, digamos, de color que no es exacto, pero más o menos te muestra dónde se aplica una determinada institución. Esa capa de información, yo creo que no se hace mucho, es lo que les llamo, lo que les decía que llamo análisis espacial del derecho. Esto es otro de una investigación que sí hice en el año 2020, que es un caso más o menos conocido, tal vez han escuchado del Hotel Sheraton en Cusco, que estaban haciendo un hotel cerca de la Plaza de Armas, en Cusco, y la gente protestó. Hay un caso de corrupción, además medio feo de parte de esa empresa, seguro, con la municipalidad, y paralizaron el proyecto este. Pero entre otras cosas, había un análisis de un tema urbanístico ahí en específico, que era el siguiente, que era, a ellos les decía, ustedes solo pueden construir 2 pisos, ¿ya? Pero el tema era que esta propiedad era una propiedad con 2 frentes. Un frente hacia la calle Sapi, a la izquierda, y un frente hacia la avenida Don Bosco, que está un poco más arriba, porque en Cusco, evidentemente, la topografía es más accidentada. Y entonces, lo que hicieron ellos fue, tengo 2 pisos hacia acá, y necesito cumplir solamente eso, y 2 pisos hacia acá. Pero acá todo el medio puedo construirlo como quiero. Y acá se mandaron 10 pisos u 11 pisos, aprovechando la regla. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Porque hacia acá solo había igual 2 pisos. Y estaban construyendo así, aparte se volaron unos andenes, que eran andenes incas, ya con eso más paralizaron la obra, ¿no? Pero era un poco del tema de que una regla jurídica como se puede solo construir 2 pisos, en abstracto tal vez la estaban cumpliendo, pero si la observas y analizas en el espacio, puede que te dé un resultado extraño, o incluso atentatorio contra lo que quizás hacer la finalidad de esa norma. Ahora ha sacado una nueva ordenanza el Cusco, la Municipalidad de Cusco, que dice que la altura debe ir como acorde, en una línea parecida al suelo, que debería ir de esa manera. Entonces sí, ya lo explicaron mejor en una ordenanza nueva, pero eso no lo tenían al comienzo. Otro ejemplo, digamos, de cómo el derecho se despliega en el espacio y hay un valor en eso. Entonces, digamos, otro ejemplo ahí. Y esto viene de una interacción grande con los arquitectos. Ya, digamos, los arquitectos, que son los que más hacen urbanismo en otros países, es una carrera, pero en Perú no es una carrera. En Perú, urbanismo la hacen más que todo los arquitectos, ¿ya? Y quizás un poco los sociólogos, ¿ya? No tanto, sí, no hay una carrera de urbanismo en Perú. Entonces, eso hace que tengas que interactuar harto con los arquitectos cuando haces urbanismo en Perú. Y los arquitectos hacen una cuestión que es bien interesante, mejor ya no me detengo mucho en eso, que es trabajar en base a proyectos. No trabajar en base a teorías, sino en base a proyectos. Es decir, su, entre comillas, tesis es proyecto de fin de carrera. Entonces ellos no hacen una tesis investigando tal cosa, historia del derecho ambiental, sino hacen un proyecto que es una intervención. Por ejemplo, una construcción de un parque o no sé, esto que será tal vez una suerte de mirador redondeado en la ladera de San Juan del Lurigancho, y cómo eso impacta en la urbanización de San Juan del Lurigancho y las casas por ahí, y cómo se vería. Entonces, ellos testean algo en la realidad y ven cómo funciona eso, y se equivocan mucho, pero están trabajando proyectos reales. Eso no hacemos tanto los abogados, y creo que deberíamos hacer, es un tipo de pedagogía que no hacemos, es decir, proponer una ley, proponer un cambio y que luego veamos cómo funciona, ajustar. Es justamente lo que le decía a los chicos con el problema de la investigación en derecho, ¿no?
que necesitamos necesariamente de un campo, digamos, de exploración, un campo de ejecución para analizar el efecto de la norma y cómo la norma está cambiando la sociedad, ¿no? Cómo se están las personas comportando a partir de la norma, qué otros efectos, no solamente humanos, está generando la norma. Eso, por ejemplo, se ve pues, en el derecho ambiental, ¿no? Y esto es súper interesante, ¿no? Sí. Yo creo un video ahí, pero tal vez ese video luego te lo paso para que lo pueda mostrar, porque hicimos un experimento con alumnos míos en la Católica de hacer trabajos, y eso es un poco algunos afiches de eso, de hacer trabajos de derecho, pero en forma de proyecto. Grupos de trabajo, proponiendo algo, armando algo, y equivocándose, pero yendo en forma de asesoría, no como examen, sino como un proyecto que los alumnos hacen. Hay algunos videos, algunas cosas que les voy a pasar, hay un poco de eso. Por ejemplo, alguno de estos, este de aquí, se está debatiendo sobre la Constitución y el cambio de Constitución. Entonces la idea ahí era entre los alumnos que se imaginen, tanto gráficamente, y empezaron a hacer unos bocetos bien interesantes, y luego lo pueden ver, como también textualmente, y así tanto hablamos de esto, a ver, proponga algo como grupo de qué corregirías sobre el derecho de propiedad en la Constitución, el artículo 70. ¿Qué cambiarías? ¿Qué le pondrías? ¿Qué le quitarías? ¿Qué le agregarías? ¿Por qué? Y, digamos, mandémonos a hacerlo antes de discutir, digamos, solo teóricamente sobre eso. Entonces hubo un seminario y ahí invitamos a algunos asesores del Congreso como para que puedan observar y puedan interactuar. Hay una parte de la pedagogía de los arquitectos es que los arquitectos esos trabajos los muestran, los abren y discuten sobre ellos. Entonces siempre es importante tener un espacio final de presentación de trabajos en donde te escuchan jurados o invitados, entonces es parte de esa pedagogía. Pero bueno, esa es toda la interacción que tuve con el ámbito del urbanismo. Y lo segundo, que es lo último que me has preguntado, Hans, es el segundo eje con el cual me interesaba, que es ya no el eje del espacio, sino el eje del tiempo. Entonces, y esto parece todo bien organizado, pero en realidad no es que lo haya pensado así tan perfectamente como un plan, que yo tenía claro que iba a hacer eso cuando fui a la maestría, ¿no? Sino simplemente me fue interesando, luego me interesó más la historia del derecho. Conocí a una profesora que ahora estoy trabajando con ella como mi asesora, y entonces me jaló a ese tema, ¿no? Y ya luego un poco justificándome, yo he dicho, ya, hay una cuestión con respecto al derecho y el espacio, y hay otra que es con respecto al derecho y el tiempo. Cómo cambia ya no en el espacio el derecho, sino cambia a lo largo del tiempo. Justamente lo que había hecho en mi tesis de pregrado, ¿no, Carlos? Cuando hice la parte de la sociolingüística, que es la primera parte. ¿Recuerdan que vimos la primera parte de sociolingüística, que era para ver cómo se estaba desarrollando el derecho en el Perú? Bueno, el derecho no, las lenguas en el Perú. Y una segunda parte donde estábamos viendo pues la historia del derecho, y cómo la historia del derecho también, los derechos lingüísticos en este caso estaba o regulando o no, porque los derechos lingüísticos no aparecen pues desde el proceso de conquista, sino desde los últimos 20 años, lo cual sería muy utópico pensar que no había un interés sobre cómo regular la lengua, y que eso todavía no les he explicado. Se da pues a partir de los concilios limenses, que eran encuentros jurídicos de autoridades de la iglesia que deciden bajo qué normas se van a evangelizar a los indígenas, ¿no? A los indios. Entonces se crean esas ideas, y es por eso que las lenguas, a partir del proceso de evangelización, terminan pues usándose sobre todo el quechua y el aymara como lenguas generales para evangelizar. Y cómo es que a partir de este proceso se llega hasta la actualidad, y cómo en la actualidad, en efecto, justamente las zonas donde hay mayor digamos, pervivencia de las lenguas, es por esa protección que no tiene que ver con una protección de derechos lingüísticos, sino más bien por un interés de evangelización, ¿no? Pero igual está configurado ambos en base al derecho, ¿no? Entonces es interesante como José Carlos acá que nos está planteando el tema de los derechos reales, la importancia del tiempo y el espacio. Adelante. Entonces, hay un diálogo entre los historiadores y los abogados, pero no tan fuerte, y creo que hay un espacio que ahí puede incrementarse, que es lo que estás hablando exactamente, es decir, todo lo que tenemos hoy en día en el derecho no siempre ha sido así, no tuvo que ser así, y es posible que más adelante no sea así tampoco. Entonces, esa sensibilidad por la contingencia, por el hecho de que lo que sea que estén estudiando, propiedad intelectual, derecho administrativo, derecho tributario, que sea de esta manera ahora,
a veces es una visión tal vez un poco inocente, y uno no observa cómo han cambiado las cosas hacia atrás, y además como de eso uno puede obtener algunas enseñanzas, ¿no? Y ese es un tema, por ejemplo, es un tema debatido además. Los historiadores a veces dicen, no, nosotros estamos solo haciendo investigación hacia el pasado, no nos interesa tanto aportar hacia el presente. Pues, por ejemplo, en Harvard hay un debate sobre este proyecto Applied History, historia aplicada, porque algunos historiadores dicen, no debemos hacer historia aplicada, y algunos historiadores dicen, sí, debe haber una utilidad de la historia. Eso es un debate que hay ahí. Yo tengo la idea de que la historia sí tendría que tener una aplicación. Mira, Grupo de tenemos historia, Fernando Llanos, por ejemplo, que la historia no debería tener. Y para darles una idea, les muestro un ejemplo. Yo trabajé en el año 2020 y 2021 en el Ministerio de Vivienda, y trabajamos en la aprobación de una ley que se llama la Ley de Desarrollo Urbano, Ley 31313, ¿ya? Que entre otras cosas incorporó una cosa que se llama el fideicomiso comunitario de tierras. No se necesita saber el detalle, pero básicamente es una forma de propiedad colectiva. En lugar de que cada uno tenga su propia hipoteca, su propio título de propiedad, lo que se propone con ese mecanismo es que haya colectividades que tienen títulos de propiedad, no solamente de familias en particular. Por ejemplo, esto se basa sobre la propiedad comunal de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, pero en las zonas urbanas de las asociaciones de vivienda, cooperativas de vivienda, juntas de propietarios y demás. Esta idea de propiedad colectiva, ¿no? Alguien podría decir, bueno, es nueva, es una cuestión novedosa, y es algo que además hay que tener cuidado porque nunca ha pasado en el pasado, siempre ha sido propiedad individual que hemos tenido. Pero lo que hago, y esto está en un artículo que luego algún día, si alguno de ustedes les interesa, lo puede revisar, que se llama La propiedad y el común, lecciones sobre el valor de la comunidad en el presente de crisis. Lo que ahí planteo es que, en realidad, la idea de tener una propiedad colectiva, ya no en el ámbito rural, que eso todo el mundo lo reconoce, sino en el ámbito urbano, siempre ha estado ahí, y ha estado incluso desde la época de la colonia. Solo en la época republicana, en los años 1800, comienzos de 1900, se ha empezado a hablar de una propiedad individual. Pero antes de eso, la sociedad colonial era una sociedad corporatista o corporativista, donde todo estaba organizado por clubes, por asociaciones, por cofradías, por, digamos, órdenes, ¿ya? Y esa forma de vivir de un colectivo, por ejemplo, acá están algunos ejemplos de las corporaciones de lo que eran los indígenas en la celebración del Corpus Christi. Eran como una suerte de redes de ayuda para las personas, especialmente para las personas vulnerables. Y eso, lo que yo digo es que, aun cuando estamos ya en una sociedad que no es colonial, no es de antiguo régimen, sino es una sociedad formalmente republicana y liberal, todavía pervive al día de hoy, y eso es lo que estoy haciendo en la tesis de doctorado. Estoy diciendo que, digamos, si seguimos construyendo viviendas a precio de mercado y demás en una ciudad, eso no va a servir para resolver el problema de la vivienda. Lo que tenemos que hacer es trabajar con las organizaciones que ya existen en las ciudades y que tienen una historia larga, ¿no? Y ahí por eso les menciono las asociaciones de vivienda, las cooperativas de vivienda, en su momento las cofradías, que tenían un montón y existen todavía en el centro de Lima, las archicofradías. Entonces, esa forma de propiedad colectiva, que si ustedes miran el libro de reales del Código Civil, no existe, ¿ya? No ha sido estudiada desde ese punto de vista histórico. Es decir, esta suerte de péndulo que existe entre las instituciones, que en un momento se buscaba propiedad colectiva, luego en otro momento se pasó a priorizar propiedad individual, pero hoy en día hay un potencial para propiedad colectiva, justo por esto que les comentaba, de que ahora las leyes están volviendo a traerlo, ¿ya? Esa suerte de aporte o juego entre el pasado y el presente, eso es lo que creo que aporta ese eje adicional del derecho, que es el tiempo, ¿ya? Entonces, y eso es lo que estoy haciendo últimamente, por eso significa estudiar historia, ¿ya? Eso significa historia. Y creo que ahí lo voy a dejar porque lo que tengo de acá por adelante es un ejemplo de una investigación que estoy haciendo justo sobre las asociaciones de vivienda y asociaciones urbanizadoras en las barriadas de Lima en los años 50 y 60, donde estoy encontrando que hay formas de propiedad colectiva que contradicen lo que en ese momento era el Código Civil vigente, que era el Código Civil de 1936. Pero eso, más allá del detalle, es donde ya estoy combinando, digamos, derechos reales, ¿no? Derecho civil, derecho, lo urbano, que es la parte del estudio de la ciudad de Lima en este caso,
que es el eje del espacio, digamos, y el eje del tiempo, que es el análisis histórico, ¿no? De cómo las instituciones han ido evolucionando desde el pasado hasta ahora. Y ya, y bueno, eso es lo que estoy haciendo, y ya la investigación, creo que incluso hay un video por ahí, se lo puedo pasar. Pero eso es donde está mi cabeza actualmente, y ahí es donde estoy haciendo el doctorado, a ver hasta dónde me llevo. Interesante, José Carlos. O sea, lo que nos estás planteando es que tus líneas de investigación van en gran medida por el organismo en sí mismo, la distribución del espacio, ¿no? En términos jurídicos, y también la aplicación de las normas en el tiempo en el cual han sido emitidas, ¿no? Para analizar justo este contexto y No solo las normas, sino en realidad el derecho. el derecho, Claro. claro, el derecho aplicado, incluso las costumbres, incluso no necesariamente recogidas en normas. Claro, y justamente para entender la actualidad. Ya. Claro, exacto. Eso no le digo a los asesores del Departamento de Historia en Harvard, porque ellos normalmente en la actualidad no les interesa tanto. A ellos les interesa hacer una investigación que está aportando algo, pero que no necesariamente tiene que tener una utilidad aplicada. Eso ya es una cuestión más mía, ¿no? Más Claro, es un tema, pero igual, o sea, son tus líneas de investigación, justamente, ¿no? Y eso es lo que, digamos, el tema central de hoy, ¿no? Es el encontrar sus líneas de investigación. No es que la línea de investigación va a ser algo que ya está titulado, ¿no? O como si estuviese una especie de etiqueta que le va a decir tu línea de investigación está. La línea de investigación ustedes la van a ir construyendo ¿en base a qué? ¿En base a qué construyen sus líneas de investigación? En base a sus marcos teóricos, ¿no? Porque ustedes manejan sus investigadores, sus autores, recuerdan lo que les decía, ¿no? En base a ese balance que hacen, ¿no? Ese balance de quienes han escrito sobre esos textos, ustedes van a discernir sobre qué autores son los que les favorece a su investigación y qué autores no. Por ejemplo, eso es lo que les decía, no va a haber siempre un debate, por ejemplo, en el cual ustedes no eran un autor que es súper capo, pero realmente no aporta a su investigación. Entonces, tú tienes que sacar a tu investigación. Eso no quiere decir que el autor no te sirve, probablemente te sirva para tener un conocimiento más general, pero para tu investigación, o sea, para la línea de investigación que tú estás desarrollando, te serviría otro autor que tal vez no tiene tanto desarrollo doctrinario, estamos hablando más en términos de derecho, que el otro autor, pero que justamente la idea o el aporte que tiene este investigador va a servirles a ustedes, a su tesis, a su investigación en sí mismo. Entonces, la idea es justamente es ustedes mismos indiquen sus líneas de investigación al momento de plantear no solamente el proyecto de tesis, sino al momento de elaborar la tesis en sí. O sea, la línea de investigación va a ser ese camino sobre el cual ustedes van a ir profundizando. Y esa línea de investigación, reitero, no se acaba con la tesis, sino más bien o puede modificarse, como en el caso de José Carlos, ¿no? Líneas de investigación, no ha sido la misma línea de investigación, pero se vinculan, ¿no? Al final de su trabajo de la superficie, al final de alguna u otra manera lo es, ¿no? Entonces, las líneas de investigación son esas especies de especialidades que se van a construir a partir de su trabajo, y como ya dijo José Carlos, quien mejor va a conocer su investigación o su tesis van a ser ustedes mismos, ni siquiera los asesores. Los asesores les van a ayudar a delimitar, ¿no? Les van a ayudar a que no se pierdan del camino, o construir su camino, pero no les tiene que decir al asesor cuál es el camino. Si el asesor le dice cuál es el camino, pues el asesor quiere que tú le hagas una tesis, ¿no? O sea, a lo que su medida quiere muchas veces. Entonces el asesor solamente tiene que ceñirse, digamos, al tema metodológico, decirte, ok, por aquí ve, por aquí no, te recomiendo tal cosa, te recomiendo tales autores, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro caso, de los profesores de seminario de investigación y seminario de tesis, somos en gran medida asesores meramente metodológicos. Asumimos de lo que nos están trayendo como marco teórico es pues la información que ustedes consideran correcta y que además pues ya están filtrando con sus asesores. Es importante el acompañamiento del asesor. Muy bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta para José Carlos. No sé si tal vez en general, no solamente de lo que es el tema mismo de la línea de investigación o la investigación, sino también sobre su propia trayectoria. No sé si les quieren que les dé algún tip para postular a una entidad extranjera o a presentar una investigación, lo pueden hacer, ¿no? Si desean. Por ejemplo, ¿cuál sería el... Ivonne y luego contigo Santiago, ¿no?
Ajá, perfecto. ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo que usted considera para determinar la viabilidad de un trabajo de investigación, ¿no? Sobre todo cuando hay muy poco que se ha investigado sobre el tema, como usted comentaba, su tesis de pregrado, me parece, sino que solo había una investigación antes de la que usted realizó de manera tan aterrizada o profunda. La- Eso yo creo que se da, y no sé si están en esa parte ahora, la revisión de la literatura que exista en ese momento, ¿no? Porque sí puede pasar que hay un tema que a uno le interesa y al revisar alguien ha dicho algo sobre el tema. Eso me ha pasado incluso con la tesis de doctorado, por cierto. Justo hay una profesora con la cual hemos conversado harto, Hans y yo, por el grupo de investigación en el que estamos, que es Pamela Cacciavillani, Ah, sí, que Argentina. es una profesora argentina, que, digamos, ha hecho justo la conexión entre derecho, historia y propiedad en Argentina, y ha estudiado un poco lo que estoy diciendo, es decir, que la propiedad no es individual en el siglo XIX, sino es bien colectiva. Eso es lo que yo quiero decir para Perú. En Perú yo estoy diciendo acá hay mucha colectividad en la propiedad. Entonces, me he encontrado con que esta investigadora ya ha dicho eso. Entonces, ya todo se va al tacho, ya no haces nada. En realidad, lo que hemos hecho, o lo que estoy ahí viendo es que ella ha investigado sobre el ámbito rural. Para empezar, ha investigado Argentina, ¿ya? Pero ha investigado sobre el ámbito rural. Y entonces, por ejemplo, yo ahí estoy viendo que donde no han investigado mucho es en el ámbito urbano, sobre las ciudades. En las ciudades la gente piensa que la propiedad es más individual y en las zonas rurales la propiedad es más comunal, comunidades vecinas y demás. Entonces, eso yo estoy como complementando mi tema y poco a poco está evolucionando. Entonces, volviendo a la pregunta de cómo saber si algo es viable o no, yo creo que es eso, es decir, en esa primera investigación de recopilación, no de producción, como de diagnóstico, ahí uno yo creo se da cuenta de, sobre esto se ha dicho un montón, pero acá falta algo. O sobre esto han dicho esto, pero en esto está un poco la duda y ahí yo puedo opinar algo porque la gente no ha tomado en cuenta esto, ¿no? Y va a ser un equilibrio entre ir hacia lo que no han dicho, pero también no ir hasta algo que sea totalmente imposible de aportar, ¿no? Porque, digamos, por ejemplo, yo diría, nadie ha hecho una historia de la propiedad de todo el mundo o de toda Latinoamérica, pero eso hacerlo en una sola tesis de licenciatura o incluso de maestría o incluso de doctorado probablemente sería imposible. Entonces, hay un balance entre algo que falte en la literatura, pero algo que sea más o menos factible de hacer, ¿no? Normalmente, la forma más práctica de hacer eso a nivel de una tesis de licenciatura es acotarlo lo más posible a algo, ¿no? A algún periodo, o alguna doctrina, o alguna institución, o alguna casuística, etc., ¿no? No sé si... Bueno, me gustaría, más que una pregunta, sino pedirle un consejo en torno, y bueno, y usted como es una persona que no solamente tiene conocimiento acerca de derecho, sino también ahora con otra carrera de urbanización, yo al menos tengo el temor de, como yo ahora me tengo que enfocar netamente en lo que es el derecho, y mi tema de investigación no es netamente derecho, sino también es otro tema que se va más por el lado de gestión. Entonces tengo el miedo de perderme por el camino y no centrarme tanto en derecho, sino también irme más por el lado de gestión. Entonces quisiera saber si usted tiene algún tip o algún consejo para no perderme en ese camino. Sí, sí, buena pregunta. A ver, una cosa que yo les digo en general es que hoy en día, por el estado de la academia, el conocimiento y de la transmisión de conocimientos, el mundo es muy amigable a la interdisciplinariedad. Incluso demasiado. Es decir, es una de las palabras que siempre la gente va a decir, ah, qué bueno, interdisciplinariedad. Sí. Entonces, si ahorita, por ejemplo, todos somos abogados, pero hubiera un gestor, ¿no? O un arquitecto, o un economista, siempre lo tomaríamos como algo bueno. Ah, va a generar una cosa. No siempre es bueno, porque a veces el que mucho abarca, poco aprieta, y puede que eso me pase a mí. Yo estoy haciendo muchas cosas y en realidad ninguna de las tres, ni derecho, ni urbanismo, ni historia, lo estoy haciendo bien. Tal vez podría pasar. Pero para el mundo hoy en día, la interdisciplinariedad es buena. Y entonces, eso, como un primer punto que te diría es que eso hay que aprovecharlo, hay que explotarlo, ¿no? O sea, la gente, el mundo todavía no se ha dado cuenta de que cuando haces dos cosas, puede que no las hagas tan bien. Yo creo que hoy en día valoran más que tengas dos cosas a que tengas solo una sola, aun cuando eso tiene un costo de oportunidad.
Entonces, eso en un primer lugar. Y algo relacionado a eso es que sí, por el hecho de estar trabajando entre derecho, urbanismo e historia, sí me pasa que cuando estoy en una conversación solo con arquitectos o urbanistas, es fácil lucirme, digamos, porque soy el único que sabe derecho, ¿no? Y hay momentos en que puede que no necesite trabajar tanto como si estuviera en una conversación solo con abogados. Eso también está ahí, eso es una cuestión que ya uno tendría que manejarlo responsablemente, ¿no? Pero claro, esa es todo la parte positiva. Entonces, yo por eso primero te diría que es genial que puedas conectarlo con otra rama, y más bien yo lo promovería que puedas conectar el derecho con gestión, en el caso que has mencionado. Pero de hecho sí, eso implica que algo más de trabajo, ¿no? Algo más de trabajo de, al menos, digamos, saber los autores canónicos, las líneas principales de las ramas en las cuales te estés desenvolviendo, ¿no? Es decir, yo para eso, para hablar con confianza con los urbanistas, no he podido hacerlo sino hasta que he hecho la maestría y ya he sabido quiénes eran los autores principales en urbanismo. Ahora en historia también estoy en ese proceso, ¿no? Igual a nivel de tesis de licenciatura creo que no se espera eso tampoco tanto de ti, es decir, que seas una persona que domina bien todos los cánones del urbanismo y del derecho. Yo creo que lo que se esperaría de ti sería que domines bien lo que se espera de ti en el derecho y que le agregues una capa adicional de interés por el tema de gestión, que puede ser algún tema de gestión, algún tema conceptual, alguna rama, alguna forma de resolver temas que le puedes agregar y dar una nueva visión al derecho en el tema que estoy estudiando, ¿no? Entonces, sí. Entonces, bueno, en resumen, más o menos yo diría que me parece genial que alguien experimente de esa manera, ¿ya? Y segundo que, de hecho, va a implicar un poco más de trabajo, pero hoy día yo creo que la interdisciplinaridad en general está bien recibida, me parece. Ahí es interesante, ¿no? Justamente, y creo para complementar la respuesta que hace Santiago, es el hecho de que debemos no dejar de lado lo que implica el fenómeno jurídico, ¿no? Que es justamente esta idea de qué es lo exigible a través de la norma. Creo que si uno tiene las bases sólidas de qué es lo que te pide una norma, y no solamente hablando de la norma jurídica escrita, sino también hablando de las otras fuentes que señalamos también, doctrina, costumbre y jurisprudencia, creo que no se va a ir de una tesis propiamente jurídica. Eso es, digamos, lo central. O sea, tu tesis tiene que tener esas 4 fuentes, por lo menos, para hablar de una tesis jurídica. Y obviamente otro tipo de metodologías o de fuentes van a servir para enriquecer tu tesis y justamente, dice José Carlos, darle este carácter interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, un método es la etnografía, ¿no? Para hablar de una tesis que tenga temas de derecho y que tenga, pues, antropología aplicada, porque al final la etnografía es un método, pues, que responde a la antropología. Y eso no le quita el mérito jurídico, más bien le aporta a lo jurídico. Pero obviamente si yo hago una etnografía, pero no tomo en cuenta los criterios de exigibilidad o lo que sería los aspectos normativos, entonces ya mi tesis no sería de derecho, sino sería una tesis de antropología, que justamente la idea es que no sea, la idea es que es una tesis de derecho, que claro, puede tener cierto carácter interdisciplinario, de hecho se recomienda carácter interdisciplinario, porque si nos dije, ¿no? La idea es que es una tesis siempre interdisciplinaria, con miras, pues, obviamente, a la obtención del título de abogado, ¿no? Porque al final, cuando ustedes se presentan ante el jurado, ustedes van por el título de abogado. Entonces, dice, yo estoy presentando esta tesis para tener el título profesional de abogado, o sea, y un especialista en lo que es el derecho, ¿no? Y obviamente, siendo, dejando la visión legalista, ¿no? El derecho es la norma o la ley. De ahí, no sé si alguien más tiene una pregunta, alguna duda para José Carlos. No sé. Creo que también, y antes de cerrar también esta parte de nuestra clase, es importante hablar de lo que es la característica, no sé, de la transdisciplinariedad, José Carlos. Creo que lo conversamos una vez, ¿no, Ivonne? En relación, pues, a unos potenciales eventos que quisiéramos hacer con Jus Verum, es en relación a lo que es la transdisciplinariedad.
que, claro, una cosa es la interdisciplinariedad en el sentido de que necesitas, pues, o sea, un abogado creo que, o un abogado, un economista, no podría hacer un estudio exclusivamente interdisciplinario. Tendría que haber, creo yo, el debate o la participación de otro profesional de la otra disciplina para hablar propiamente de un estudio interdisciplinario. Y yo me voy más bien por el término transdisciplinario, donde es propiamente el abogado quien va a las otras disciplinas. En cambio, creo que el estudio interdisciplinario debe ser entendido al trabajo entre un profesional genuinamente de una disciplina que dialoga con otro profesional de otra disciplina y pueden crear un contenido nuevo a partir no del abogado, sino a partir del contacto con el otro profesional, y ahí sí creo que sería un trabajo interdisciplinario. Creo que el nombre más acertado sería transdisciplinariedad, porque ahí sí tú vas como abogado, como saltando entre las diversas disciplinas. Yo creo que la interdisciplinariedad más bien es el diálogo desde tu posición, o sea, desde tu subjetividad, asumiéndote como abogado, como antropólogo, como economista, como historiador, discutiendo con otro profesional, y a partir de esa discusión nace ese nuevo conocimiento. Creo que eso sería la interdisciplinaridad. La transdisciplinaridad, reitero, sería cuando tú vas por diversos ámbitos del estudio. Creo que solo sería un poco más difícil de digerir el término trans también por el contexto, por el sentido del nombre que hay pues a nivel mayoritario popular, ¿no? Yo no, o sea, yo no tengo preferencia. Hay gente que dice, no, este término. O sea, yo en realidad ahí me... Claro, al No, final el término no me parece tan importante. O sea, yo lo que digo es, tienes este fenómeno, una barriada, lo vas a ver solo como jurídico, es decir, lo jurídico acá sería una posesión ilegítima, ¿no? Están en posesión ilegítima de un terreno que pertenece a una hacienda allí en Comas. Ya, pregunta jurídica. Pero hay una cuestión sociológica, hay gente que está emigrando a Lima por alguna razón. Hay una cuestión económica, que es, hay en Lima un polo económico de determinadas actividades. Hay una cuestión urbana, que es cómo diseñan esto. En realidad, sí hacen determinadas calles siguiendo una suerte de patrón urbano que es importante analizar. Y hay una cuestión histórica de por qué esto se ha hecho en los 50, ahora por qué ahora es más tráfico de terrenos ilegal, por qué se ha hecho digamos, especialmente en los 50, 60, 70, por qué no tanto en los 30, 40, ¿no? ¿Qué tuvo que ver la reforma agraria? ¿Cambió algo eso? Eso es, digamos, lo que creo que es importante hacer, tener como apertura a eso, ¿no? Claro, yo no tanto el término, pero si es transdisciplinar, no, sí, no tengo ahí una opinión fuerte, así que... Claro. El término que yo uso normalmente es interdisciplinaria porque... O sea, sí, está más de moda también. Yo opino que se terminó. no, más bien está de moda decir transdisciplinario, Está o no sé qué cosa más. de moda. Pero ahorita, digamos, lo hegemónico, al menos en el Perú, es interdisciplinariedad. Hay otro término aparte de eso. ¿También? No, pero sí, el término no me... Ahí, por ejemplo, debe haber un aspecto psicológico, ¿no? De esta conciencia de ser, pues, propietario. Y además también de la aspiración que tiene a futuro con su propiedad, por eso quiere titularse, si no, no le importaría. También interesante. Como ven los fenómenos, pues al final importa muchísimo el enfoque que uno le va a dar, y también pues los estudios o los conceptos sobre los cuales va a sentar esas bases para la investigación. Entonces, exista eso, en efecto, el trabajo, claro, más allá de que sea tan disciplinario, interdisciplinario, pues puede ser o va a ser más enriquecedor. Bien, si no hay alguna pregunta o duda, entonces creo que ya podemos ir dando por finalizada esta sesión. Evaluación continua 2 es la presentación de lo que es su esquema de proyecto de investigación. O sea, ¿qué es lo que nos van a presentar la siguiente? O sea, ya lo que van a presentar a sus jefes de práctica ahora va a ser una especie de índice, que llamémosle índice, en realidad se va a llamar esquema de investigación. Lo que yo quiero que ustedes le presenten ahora a sus jefes de práctica es el esquema de su investigación, o sea, el índice de lo que va a ser su investigación, ¿ok? Los temas a abordar. Exacto, ¿no? Planteamiento del problema, ¿no? Luego,
pero así como si fuera un índice, porque eso es lo que quiero justamente revisar con los jefes de práctica, para luego ir, reitero, sigan perfeccionando su marco teórico, ¿ok? Sigan perfeccionando su marco teórico, es importante seguir profundizando en aquello, pero justamente para ir delimitando mejor su marco teórico, lo que ahora les voy a pedir es su esquema. O sea, para esta clase de práctica que viene, tengan un borrador de esquema, ¿no? Y ahí lo trabajan con sus jefes de práctica, y en la siguiente sesión, que sí creo que va a ser probablemente virtual, porque va a ser una explicación de ustedes, más que nada, igual les aviso por el Canvas, ¿no? Ya presentarían sus borradores del esquema que han manejado con sus jefes de práctica, y así vamos afinando, ¿no? Para nuevo borrador. ¿Y cuándo va a ser su siguiente evaluación? Esta es la semana 9, ¿no es así? ¿Estamos en la semana 10? Sí, está raro, está raro. Entonces, la semana 11, su evaluación continua 3. 2. Ya. La próxima semana sería la 2 y la semana 15 creo que es. La semana 3 Va a ser ya es, hoy estamos 3. Igual lo vamos a pasar al 13. Su evaluación continua 2 la vamos a pasar para el 13, que va a ser prácticamente, o sea, lo que su evaluación va a consistir esencialmente en explicar su estado su estructura de la investigación. Pero para eso, reitero, tienen que seguir elaborando su marco teórico, porque de eso se va a tratar, de que se destaquen los aspectos más relevantes de su marco teórico, es decir, de que en el esquema, en este índice, entre comillas, índice, se pueda determinar cuál es la estructura, cuáles son las líneas de su investigación. desarrollar cada una. Voy a empezar cuál es la manera más eficiente para que ustedes desarrollen. O sea, ya se entiende que esa especie de, o sea, esa estructura es su índice, lo que va a decir es lo que están haciendo en cada parte. Vamos a ver cómo funciona esta dinámica ahora. Quiero intentar con nuestra metodología ahora. ¿Ok? Bien, chicos. Entonces, estamos terminando con la sesión del día de hoy. Nos estamos viendo, bueno, ustedes con sus jefes de práctica el día jueves.